Saludo a aquellos que no he saludado, Dios les bendiga. Y a aquellos que llegaron más tardecita también, Dios sea bendiciéndoles grandemente. Es una bendición una vez más verte, Octavio, Dios te bendiga. Bendiga a Charot, Chari. Dios la bendiga también. Y así a cada uno de los que hemos llegado. Quiero invitarlos, vamos a volver en este día al libro de los Hechos, capítulo 15. Libro de los Hechos, capítulo 15, verso 20 al 35. Es bastante contundente la porción de la Escritura. Vamos a leer un verso yo y uno usted. Yo leo los pares y usted lee los impares. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, desde el verso 20 en adelante hasta el 35. Habiéndolo encontrado, le invito a ponerse en pie y le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Recuerde, yo leo los pares y usted los impares. Sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Amén. Tome su asiento. Bendito es el nombre del Señor. En esta sección terminamos ya lo que comienza en el capítulo 15 con la discusión que se genera en Antioquía cuando llegan dos judaizantes o llegan los judaizantes y querían imponer a aquellos nuevos convertidos, a aquellos griegos querían imponerle que debían circuncidarse y seguir la ley para que ellos pudieran realmente ser salvos. Lo que generó, usted ya sabe, un conflicto, un debate en Antioquía donde no se ponían de acuerdo y los que gobernaban la iglesia de Antioquía dijeron, ¿saben qué? Esto lo tenemos que enviar a Jerusalén para que veamos qué sucede, qué pasa, qué acuerdo tomarán. Y llegaron a Jerusalén, donde ellos fueron predicando, hablando de lo que Dios había hecho. Llegando a Jerusalén, nuevamente se empieza el conflicto, empieza la discusión y después de mucho discutir, dice la Escritura, que se levanta Pedro y empieza a decir lo que él había vivido, lo que él había experimentado y cómo Dios lo había llamado también para predicarle a Cornelio y a aquellos que no eran cristianos o no eran de raza judía, pero que eran temerosos del Señor y querían agradar a Dios. Lo que conllevó
que después de que hablara Pedro, se levanta Pablo y Bernabé y también hablan las mismas cosas de cómo ellos vivieron, lo que pasaron, cómo por el poder de entregar sus vidas completamente a Jesucristo, ellos pasaron penuria, fueron apiedrados, fue tirado casi muerto, dice la Escritura, por apiedrarlo Pablo, pero desde ahí lo levanta el Señor, cómo Dios hizo milagros a través de Pablo, y después de que él haya hablado, haya manifestado lo que él vivió, se levanta Santiago para manifestar y hacer silencio y que se callaran todos y escucharan lo que él iba a decir. Tomó los argumentos de Pedro, tomó los argumentos de Pablo y luego de eso él pone sus propios argumentos que no eran humanos, sino que eran los que decía la Escritura anteriormente. Y toma el concepto del profeta Amós, en el cual manifestaba que Dios iba a levantar un pueblo que no era su pueblo en los días de que más adelante. Y dando testimonio de aquello, Santiago dice que este es el tiempo y esta es la profecía que se está cumpliendo de que Dios iba a ser una nación de quien no era nación y que el evangelio se iba a extender a toda persona sin distinción de raza, de credo, sino que aquel que quisiera recibir a Cristo como Señor, se iban a dar aquellas cosas. Después de esto, de haber resuelto el tema doctrinal, Santiago se centra en 4 asuntos prácticos que afectaban la comunión entre los creyentes de la época, entre los judíos y los gentiles, que están en el verso 20 que analizamos la última vez que tocamos el libro de los Hechos. Y después venía inmediatamente el verso 21 que dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día reposo. Este verso es la razón por la que Santiago justifica su consejo a las 4 restricciones que señaló en el verso 20. Si se recuerda, en el verso 20 decía que no podían adorar ídolos o comer la carne de ídolos, no había fornicación, no había que comer sangre, y me falta una más que en el verso 20 se encuentra. Si me ponen el verso 20, la mente es frágil. Dice, contaminación de los ídolos, fornicación, comer carne sin desangrar, que quiere decir de ahogado, y comer sangre. Eran las 4 restricciones que lamentablemente eran contrarias. ¿Y por qué el verso 21 nos indica eso? Es porque los judíos estaban acostumbrados desde hace tiempo a los solemnes preceptos de la ley ceremonial. Es decir, durante muchos años se piensa que desde los tiempos de Esdras, mire, escuche, la ley de Moisés ha sido expuesta públicamente por aquellos a quienes los judíos llamaban derachim, que quiere decir predicadores o expositores de la ley, y en cada ciudad donde había una sinagoga, y cada ciudad pertenecía a los judíos, o donde habían 10 israelitas, ya ellos tenían la obligación como pueblo de Dios, como israelita, de levantar una sinagoga. Y en estas sinagogas, todos los sábados se leía la ley de Moisés. Por eso no se les puede culpar. Ellos tenían gran veracidad o veneración por la ley de Moisés. Los judíos adoraban, amaban, veneraban la ley de Moisés. Y si alguien se iba en contra de la ley de Moisés, ellos se levantaban y decían que eran blasfemos, porque ellos reconocían y estaban seguros que Dios había hablado a Moisés y le había entregado la ley a Moisés. Por eso ellos, los judíos, empiezan a decir, no, hay que respetar, hay que hacer lo que la ley nos manda hacer. Y era algo que ellos escuchaban todos los sábados. Desde, dice la historia, desde su infancia fueron instruidos por sus padres en el respeto a la ley de Moisés. Su observancia formaba parte de su religión y de su cultura, de su tradición. No había otra cosa que a la edad, así como anda caminando el Martín, ya había que instruirlo en la ley de Moisés. Ellos a los 5 años tenían que saberse el Pentateuco y tenían que recitarlo. Imagínense el trabajo de los padres para poder realizar eso. Hoy nosotros, ni aún nosotros, nos conocemos el Pentateuco. Pero imagínense para un judío que a los 5 años ellos tenían que conocerse el Pentateuco. Amén. Y de esa forma, por eso Santiago les dice, porque Moisés desde tiempos antiguos
tiene en cada ciudad donde hubiera una sinagoga, se hablaba y se predicaba en aquella sinagoga. Donde era leído cada día de reposo la ley de Moisés y aquellas cosas que ellos no debían hacer y todos aquellos preceptos. Por eso cuando Santiago le dice, estas 4 cosas ustedes no pueden hacer. Amén. Por lo tanto, aunque el Evangelio nos ha liberado de las cosas, nosotros no podemos culpar si se resistían a desprenderse de aquellas. Era difícil en ese tiempo. Imagínense la cultura, la tradición, y que nosotros quisiéramos arrancarle a aquellos judíos, decir, no, es que ustedes tienen que tener libertad en Cristo. Sí, tenemos que tener libertad, pero es difícil cuando alguien ha crecido con toda su vida con esa tradición, con ese rito, con esa creencia. Por eso nosotros a veces nos podemos molestar, enojar o podemos discutir algunas ciertas costumbres o tradiciones que algunas personas tienen y decimos, no, así no se debe hacer. Y decimos, no, si esto no es tan importante. Para nosotros a lo mejor no es tan importante porque tenemos una libertad en Cristo, pero para aquellas personas tradicionales, como decía la pastora, aquellos que usan la manguilla todavía, aquellos que usan todavía la Biblia más grande debajo del púlpito, debajo del hombro, y con esa Biblia uno dice, con esta estoy bien, y nosotros sabemos que la Biblia no la podemos tomar como un amuleto. Contiene la palabra de Dios, nos habla la palabra de Dios, la respetamos, la queremos, la amamos porque ahí nos instruye, pero no es un amuleto. Amén. Pero otras personas la tienen como un amuleto. Si no se suben con la Biblia, piensan que están pecando. O si no usan un tipo de vestimenta, el tipo de corte de pelo, o que están pecando. Y cuesta. Por eso ellos no podían persuadir de repente o considerar innecesarias e indiferencias aquellas cosas que sus padres le habían enseñado antes. Ellos les habían enseñado durante tanto tiempo a colocar primero la religión, las tradiciones, los ritos, antes que el Dios de aquellas cosas. Amén. Esto ocurre hoy en día con aquellos que se convierten a Cristo y nosotros lo vemos porque le damos más valor a aquellas formas que tenemos como iglesia, aquellas tradiciones, más que alegrarnos de que las personas lleguen a Cristo. En vez de darles tiempo, debemos encontrar una solución, debemos tolerarles en un tiempo y llevarlos gradualmente a través del discipulado a una comunión completa con Cristo. Nuestro deber, más que reclamar a un hermano, más que quererle imponer nuestras normas, más que imponerle nuestras tradiciones, nuestros ritos, debemos enseñarles, debemos discipularlos, debemos darle enseñanza de la Escritura. Más que exigirle, no, mira, te hiciste cristiano, ya tienes que dejar esto, y tienes que vestirte de esta forma. Porque a veces lo hacemos así. Y no se te vaya a ocurrir subirte al púlpito si eres mujer cuando andes en tus periodos. Y normalizamos ciertas cosas y nos puede dar risa, pero no es lo que la Escritura nos dice. Y en vez de cuestionar, debemos enseñar. En vez de marcar con el dedo, debemos enseñarle y discipular. Y esa es la labor no solo del pastor, sino que de todos los que somos miembros de la iglesia. Amén. Verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos. Los que fueron escogidos para entregar los decretos de la iglesia eran hombres principales o hombres prominentes, hombres que tenían mucha aceptación dentro de la iglesia de Jerusalén. El poder de Dios, sabemos todos que está en la palabra de Dios. Pero el testimonio del mensajero, del predicador, es también importante. Por eso es importante contar con la presencia de hombres que fueran testigos competentes de lo que había
se había debatido y decidido en Jerusalén. No podían ser cualquier hombre. Debían ser hombres que estuvieron, que sean reconocidos por la iglesia, y no podía ser Bernabé y Pablo, porque se corría el riesgo de que algunos pensaran de que como ellos estaban discutiendo, habían llevado este asunto, ellos habían escrito la carta y no había habido ningún acuerdo desde Jerusalén. Por eso era importante que enviaran a otros hombres junto con ellos para decir, esto es verdad. Y esto también nos enseña a nosotros de que nosotros debemos ser de buen testimonio. No eres tú ni yo el que convence, el que convierte, el que cambia o transforma a las personas. Es la palabra, el Espíritu Santo el que obra en las personas. Pero tú y yo debemos tener un buen testimonio. Amén. Si a veces las personas no se convierten por la palabra, no es porque la palabra no tenga efectividad. Es porque muchas veces nosotros, los que exponemos la palabra, no damos el testimonio o no damos el ancho de lo que estamos enseñando y diciendo. Amén. Esto era mucho más que ser meros portadores fríos de una carta. Estos hombres conocían los motivos de los adversarios, estaban familiarizados con los intereses espirituales que estaban en juego, además de conocer el sentir de los apóstoles y de la iglesia en general. Estos hombres tenían conocimiento de causa de lo que ellos iban a decir, de lo que ellos iban a hablar en Antioquía y en aquellos lugares. Por eso después el verso 23 dice, y escribir por conducto de ellos, en él se consigna documentalmente la decisión del concilio que tomó. Esta iglesia, y esto es bueno, porque a veces nosotros tenemos las tónicas o tenemos las emociones o somos entusiastas. Pero esta iglesia no era así, sino que es una comunidad jurídicamente ordenada que se sirve de medios y organización. La iglesia de Jerusalén estaba organizada. Discutieron, llegaron a acuerdo y dijeron hay que enviar una carta. Esta cosa no es al lote, como a veces se ve, las iglesias no pueden ser al lote, tienen una organización, tienen algo que los lidera. Nosotros como iglesia tenemos nuestro obispo, directorio, los pastores, nuestro superintendente, nuestro jefe de sector. Tenemos un organigrama en el cual nosotros nos movemos. No podemos decir, no, yo me mando solo y hago lo que yo quiero. No, no es así. Y en la iglesia nuestra como Calbuco también tenemos un organigrama. No es que alguien, no, yo hago lo que yo quiero. No, no es así. Hay jefes de cuerpo, hay una directiva de cuerpo, donde ellos también se mueven y toman decisiones para la bendición y para fortalecer el cuerpo. Porque no podemos pasar, es decir, si usted quiere pasar a llevar al pastor, no está bien. No está bien. Y les invito la próxima semana a seguir viendo, porque sucede algo que nos va a maravillar de un hombre que querían llevarlo, querían que fuera y no fue. Pero él no chistó, no se enojó, no se molestó y no se amurró. No, lo vamos a ver la próxima semana. Pero las iglesias necesitan organizarse. Las iglesias necesitan tener una cabeza. No podemos andar como llaneros solitarios, es que yo me mando solo, yo hago lo que quiero. No, no es así. Hay una canción que canta nuestro hermano Esteban que él decía que era soltero y hacía... No, pero no es así. Nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos una cabeza que es Cristo. Amén. Y esa cabeza Dios ordenó y dijo, este es su pastor. Estos son sus pastores, este es el cuerpo de oficiales, esta es la directiva de la iglesia. Y debemos someternos a aquella directiva. A veces no nos gusta porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero a veces cuando hacemos las cosas a nuestra manera no están dirigidas por el Espíritu Santo. Porque cuando tú y yo tenemos una idea y queremos hacer algo, y cuando vamos y sabemos que es de Dios, vamos donde la cabeza, y la cabeza dice, sí, hazlo. Entonces la cabeza está hablando por el Señor de lo que tú estás haciendo está bien,
está de acuerdo con la palabra del Señor. Yo recuerdo hace muchos años atrás, muchos me criticaron porque a mí me dieron ganas de hacer una campaña ahí en la bandera. Y yo no era oficial, no era jefe de ningún cuerpo. Y muchos decían, pero ¿cómo este no es nada y está haciendo una campaña de 3 días al aire libre? Pero yo había ido a conversar con mi pastor sabe que tengo un sentir, quiero hacer una campaña ahí, usted no va a invertir nada, yo me voy a mover con todo, usted todo me lo deja a mí. Le presenté el programa, ya, hazlo. Yo le voy a avisar al guía, el guía sabía, me dijo, cuenta con todo el apoyo, los jefes de cuerpo éramos íntimos amigos, era la pastora, era la jefe de las Dorcas, un amigo Armando era el jefe de coro, entonces estaba todo bien organizado, todo decidido ya, estaba todo alineado y se pudieron hacer las cosas. Pero si yo hubiese llegado y salido a haberlo hecho solo, tenga por seguro que el respaldo del Espíritu Santo no hubiese estado. Por eso uno puede tener ideas, sí, pero esas ideas usted tiene que ir con la cabeza. Si un voluntario tiene una idea para bendecir el cuerpo voluntario, tiene que ir donde su líder. No puede llegar y saltarnos los conductos. Y esta iglesia lo hacía de esa forma. Tenía sus líderes y ellos cuando vieron una situación, ordenaron, vamos a mandar a estos hombres y con ellos vamos a mandar una carta. ¿Y qué decía? Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, es decir, toda la iglesia de Jerusalén está diciendo en pocas palabras, a los hermanos de entre los gentiles que se están en Antioquía, Siria y Cilicia. Saludamos. Es decir, toda la iglesia de Jerusalén los saluda a ustedes por intermedio de esta carta. Y les dicen, por cuanto hemos oído, verso 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, es decir, lo hacían sin la autorización y sin el conocimiento y consentimiento de la iglesia de Jerusalén, aunque ellos son miembros de ella, estos pretendían ser portavoces de sus propias opiniones. Eso es lo que está diciendo prácticamente cuando llega la salutación a los de Antioquía. Estos que fueron, no los enviamos nosotros. Estos están haciendo las cosas por ellos mismos. Son parte de la iglesia, pero no los enviamos. Os han inquietado, dice el verso, con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. El lenguaje, cuando dice perturbando, inquietando, es un lenguaje fuerte. Se usaba para expresar la indignación motivada por la tentativa de aquel grupo no autorizado. Es decir, ellos están poniendo los puntos sobre las íes. Ellos hicieron esto y eso está mal. Eso en pocas palabras le están diciendo. De poner toda la iglesia, porque ¿cuál era la intención de aquello? De poner toda la iglesia cristiana bajo una servidumbre judicial y legalista. No se olviden que ellos decían que para poder ser salvos tenían que circuncidarse y seguir la ley de Moisés. Y eso, lo que le está diciendo esta carta, eso no está bien, no es correcto. Estos hombres no pueden imponer esa carga sobre ustedes. Por eso el verso 25 dice, nos ha parecido bien, hablando de la iglesia de Jerusalén, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han puesto o han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bernabé y Pablo reciben un reconocimiento honorífico. Su actividad anterior de entregarse, de dar la vida, de que los hayan echado, que los hayan apedreado y más encima que los hayan dado como por muertos. Y después de eso no nos olvidemos lo que hicieron estos hombres. Se devolvieron a las mismas ciudades que lo habían echado y expulsado. ¿Y qué fueron a hacer? A confirmar aquellas iglesias que ellos habían levantado. Por eso el escritor aquí dice que ellos
por haber hecho eso, por arriesgar su vida, por dejar su vida en las manos de Jesucristo y que sea más importante las almas que ellos habían entregado el Evangelio, era más importante que sus propias vidas, aquí se lo resaltan. Ellos hicieron esto. Es un honor honorífico. Han consagrado sus vidas al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque a lo mejor los apóstoles, y no nos olvidemos la iglesia de Jerusalén, algunos de ellos habían huido cuando entró la persecución por el mismo Pablo. Al Pablo que la iglesia la estaba rechazando unos 10 años atrás. Y ahora están reconociendo a este Pablo como uno de ellos, como uno que entregó completamente su vida a Cristo. Amén. Y a veces por cosas pequeñas, por cosas insignificantes, a veces a nosotros nos cuesta servir y seguir a Cristo. Verso 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Verso 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. El decreto del concilio se atribuye en primer lugar al Espíritu Santo. Aquí se revela un rasgo de la dirección que debiéramos tener todas las iglesias y que la iglesia primitiva tenía, que era dirigida por el Espíritu Santo. No fue lo que dijo Pablo, no fue lo que dijo Bernabé, no fue lo que dijo Pedro, no fue lo que dijo Santiago. Fue lo que el Espíritu Santo tomó como acuerdo. Por eso ponen ellos como énfasis en lo primero, que al Espíritu Santo le pareció bien. Y a nosotros, dice, no imponeron ninguna carga más que estas cosas que son necesarias. El hecho de que toda la iglesia estaba de acuerdo con los apóstoles y ancianos en este asunto no significa que la autoridad de la enseñanza dependiera de su aprobación, sino que toda la iglesia estaba sumisa a la enseñanza del Espíritu Santo. Y es algo que tú y yo debemos volver en nuestras vidas. Las iglesias debemos ser dirigidas por el Espíritu Santo, no por hombres, no por nuestra carnalidad, no por lo que nosotros queramos, pensemos o queramos hacer, sino que tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo a través de su palabra, que cada día nos infunde aliento, nos edifica, nos construye, nos exhorta, nos reprende y también cada día nos va a enseñar cómo dirigirnos en el servicio, en querer agradar a este Dios maravilloso. Amén. Verso 29. Que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales casi os guardaréis, bien haréis y pasadlo bien. Ya vimos lo que eran aquellas cosas que no debíamos realizar o hacer. El decreto cita además explícitamente las 4 cláusulas que había propuesto Santiago. Esta redacción viene designada como prescripción indispensable y necesaria de lo que ellos debían realizar en ese tiempo. Amén. Verso 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Cuando la Escritura dice que ellos se regocijaron por la consolación, imagínese usted el problema, la desesperación a lo mejor que tenían, la incertidumbre que ellos estaban viviendo en ese tiempo. Porque Pablo y Bernabé les predicaron un evangelio en el cual solo necesitaban a Jesucristo. Y como ellos no tenían idea de nada, la Escritura no dice cuánto tiempo llevó este concilio, se trasladaron a Jerusalén, estuvo el concilio, volvieron después a Antioquía y ahí recién ellos tuvieron noticia de la resolución que tomaron. Pero imagínense ellos desesperados, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? A veces a nosotros por cosas pequeñas quedamos ahí y como somos muchos de nosotros ansiosos a veces, no comemos, sino que somos ansiosos,
Estamos preocupados, ya, y si alguien le dice, ¿sabes qué? Tengo que contarte algo, ya, al tiro, lo queremos saber inmediatamente. ¿O no es así? Los más juiciosos a lo mejor, o los más... cuando la pastora me dice, tengo que contarte algo, ya, al tiro, yo dejo lo que estoy haciendo para ponerle atención en ciertas cosas. Ojalá sea siempre, ¿cierto, mi reina? Pero cuando una cosa nos interesa, somos ansiosos y queremos saberlo inmediatamente. Es como cuando a alguien le llega un paquete de Mercado Libre, no sé si a ustedes les pasa, que va dirigido a alguien y ese alguien no lo abre el más ansioso. ¿O no les pasa? ¿O me pasa a mí nomás? Soy el único pecador yo. Pero es algo así. Entonces imagínense, ellos estaba su vida, digámoslo de esa forma, su vida eterna estaba siendo ahí, condicionada. Unos decían que tenían que lo que habían aceptado a Cristo no les servía mucho porque ellos tenían que circuncidarse y seguir la ley. Y otros decían que no era necesario, y ahí estaba. Ese era el debate. Eso era lo importante. Eso era lo que tenían que descifrar. ¿Qué tenían que hacer? Y cuando llega esta carta, por eso dice, y fueron consolados. El decreto cita con lo que les da a entender que quedaron tranquilos de que iban por el buen camino y no tenían necesidad de sujetarse a la ley mosaica como se les había querido imponer. Es decir, cuando ellos llegan son consolados. Ya no tenemos que preocuparnos de seguir estos ritos, estas tradiciones, estas ceremonias, de hacer esto, esto, otro. Tenemos que hacer estas cosas que son justas, son principios, vienen de antes de la ley. No son de la ley, son antes de la ley, lo que Dios había pedido. Entonces, hagámosla. ¿Cuál es el problema? Lo que sí no debemos hacer es circuncidarnos y seguir los rudimentos de la ley. Tenemos una libertad para servir a Cristo. Verso 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. No se sabe cuánto tiempo permanecieron en Antioquía Judas y Silas, exhortando y confirmando a los fieles. Edificaban, construyeron. Amén. No se fueron por pequeñas cosas o discusiones que a veces nosotros tenemos que son intrascendentes. Porque a veces nosotros le damos más énfasis a las cosas intrascendentes, que como cantan, que como visten o como esto otro, más que querer realmente agradar al Dios que debemos agradar. Verso 33, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que lo habían enviado. Mas Silas le pareció bien el quedarse allí. Él determinó quedarse. Dijo, esta cosa está buena, ¿para qué me voy a ir para allá? Mejor me quedo acá, adorando, bendiciendo, glorificando, exaltando. Aunque él amaba allá o quería estar, pero él prefirió por voluntad de él quedarse allí. Y después vamos a ver qué sucede al quedarse allí, qué produjo en él. Lo arrestaron, sí, estuvo en la cárcel, sí, sufrió lo mismo que Pablo, pero él estaba haciendo algo que le agradaba, servir a Dios. Verso 35, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Esto demuestra que una vez resuelto el conflicto interno, la iglesia vuelve a su misión principal, la proclamación del evangelio. Amén. Y sabe que esto a nosotros nos debe llevar a algo importante. Resuelto el conflicto. Era un conflicto grave, no era cualquier cosa. Estaba en juego cómo podía ser la salvación. Y a veces por pequeñeces, como dije anteriormente, nosotros no predicamos, no hablamos del evangelio, no extendemos el reino de Dios. Ellos sí no podían extenderlo porque ellos iban a seguir predicando de Cristo, pero si después le decían, no, ¿saben qué? Si tienen que hacer esto, esto, otro. Entonces cuando ellos se resolvió el conflicto,
ellos decidieron seguir con la misión del Evangelio, que es predicar las gratas nuevas. Amén. Es la misión que tú y yo debemos tener, predicar el Evangelio. Para finalizar esta solución de conflicto que se dio en la iglesia, nos lleva a abrazar la libertad que debemos tener en Cristo y rechazar todo lo que es el legalismo, las tradiciones y ritos que el mundo y las distintas religiones puedan imponer en nuestras vidas. Debemos rechazar todas aquellas cosas y con libertad servir al Señor. La salvación es por la gracia de Dios, no por seguir reglas humanas o rituales religiosos. La iglesia primitiva se liberó de exigir la ley de Moisés a los gentiles. No puede ser que tú y yo estemos sumidos en reglamentos, en tradiciones y no tengamos libertad para hablar de este Cristo glorioso. Debemos evitar poner y agregar en nuestras vidas reglas a nuestra fe o a la fe de otros para sentirnos más espirituales. La ropa, el tipo de música, las mismas manifestaciones o dones del Espíritu no son el fundamento de nuestra salvación. El fundamento de nuestra salvación es Cristo y solo Cristo. A través de Él tú y yo tenemos vida eterna y tenemos libertad en Cristo. No es en una forma de vestir, no es una forma de cantar, no es una forma, si yo tengo este don o tú no tienes este don, tú eres salvo. No, es a través de la sangre derramada en del Cordero de Dios que tú y yo somos salvos. Es a través de Cristo y es lo que tú y yo debemos enseñar y predicar al mundo perdido. Tampoco debemos juzgar a otros hermanos por lo que hacen de forma diferente a la nuestra. Ellos pueden o deben expresar su fe de manera diferente a la tuya o a la mía, pero no en las cosas esenciales. No debemos condenarlos porque se visten de una forma o andan de una manera. Y a veces nosotros condenamos a las personas por cómo se visten o incluso aún porque hay cosas que aún no pueden cambiar o sacar de su vida. Y nosotros no hemos hecho nada para educarlos, para enseñarles y discipularles. Para poderles decir, ¿sabes qué? Y me encanta el estudio bíblico cuando estamos viendo que tu vida y mi vida son moradas del Espíritu Santo. Y hay personas que ni siquiera saben, lo saben, lo dicen, yo soy templo del Espíritu Santo, pero realmente no saben lo que significa ser templo del Espíritu Santo. Que en esta pelota de carne que soy yo, habita el Espíritu del Creador, del que hace todas las cosas. En mí vive el Espíritu que ha hecho todas las cosas, el que gobierna, el soberano, el fiel, el eterno, habita en esta pelota de carne. Y hay hermanos que no saben, dicen, no, yo soy templo del Espíritu, pero no saben lo que realmente significa ser templo del Espíritu Santo. Pero sí los cuestionamos y los condenamos. Por eso es imperioso que tú y yo, más que condenar, más que apuntar, eduquemos, enseñemos, que podamos comprender, que nuestros hermanos puedan comprender qué es realmente ser templo del Espíritu Santo, que Él mora en nosotros, que Él está con nosotros 24/7. ¡Qué maravilloso! Esto es tremendo, hermanos, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre ciertas personas en tiempos específicos y para una misión específica. Pero desde que el velo se rasgó, desde que Cristo murió, desde que Cristo fue crucificado en la cruz, dice la Escritura que nosotros tenemos entrada para ir al Padre, que no necesito un intermediario, sino que solo necesito doblar mi corazón, humillar mi voluntad y poder ir ante la presencia del Señor, porque el Espíritu de Dios habita en nuestras vidas. Eso es enseñar, eso es educar.
Eso es sacarnos el concepto que solamente Cristo está dentro de la iglesia. Eso es sacarnos de que solamente los pastores están más cerca de Dios. No, tú también puedes estar más cerca de Dios. Y a veces ustedes están más cerca que incluso nosotros los que lideramos. Debemos reconocer que las reglas que nosotros valoramos pueden ser un yugo que Dios nunca quiso que cada uno llevaran. La esencia de Dios es el amor a Dios y al prójimo. Debemos resolver los conflictos con unidad y autoridad espiritual. Los desacuerdos serios deben resolverse buscando la unidad de la iglesia, la dirección del Espíritu Santo y respaldar las decisiones tomadas en unidad. Es triste a veces cuando podemos o tomamos decisiones y solamente está un grupo, cuando la iglesia somos muchos más. Tenemos que respaldar. La iglesia está haciendo esto, ahí estamos. Las Dorcas tienen un evento, ahí estamos. Los voluntarios tienen un evento, ahí estamos. Todos como iglesia. Porque tu oración, mi oración es importante para ese cuerpo. Los jóvenes tienen un evento, ahí tenemos que estar también. Porque vamos a ser edificados. Amén. Esto traerá consuelo y regocijo a la iglesia. Y también nos enfocaremos en la misión central del Evangelio. No permitamos que los conflictos internos nos distraigan de la gran comisión. Usemos nuestro tiempo y energía para compartir la palabra de Dios, al igual que Judas y Silas, que consolaron y confirmaron. Usemos la palabra y nuestras vidas para edificar y animar a nuestros hermanos. La verdad del Evangelio debe traer alegría y alivio. Ellos se regocijaron por la consolación. Cuando la verdad, cuando la palabra llega a un lugar, trae alegría, trae paz, trae consuelo, trae alivio. Amén. Cristo es el fundamento de la salvación y es por gracia. Es por gracia. Nos dio libertad del yugo de la ley. Cristo es la cabeza de la iglesia. El señorío de Cristo se ve cómo Él dirige su cuerpo, la iglesia, a través del Espíritu Santo. Él consuela, es fuente de unidad y es modelo de amor. Por eso, estas cosas que pudimos ver ante este concilio, que a lo mejor fue tedioso, nos alargamos en el tiempo, pero nos enseñan aquellas cosas que tú y yo debemos realizar y hacer. Los conflictos nunca son malos, dependiendo cómo lo veamos. Podemos tener desacuerdos, sí, pero que estos desacuerdos nunca nos lleven a restarnos de la obra principal que tiene la iglesia, que es predicar el Evangelio, que es hablar de las virtudes de Cristo, que es llevar a otros a este conocimiento y entre nosotros apuntalarnos, consolarnos, animarlos, exhortarnos y a que podamos seguir buscando de Cristo. En vez de cuestionar a un hermano, ama a ese hermano, ora por ese hermano, aconseja a ese hermano, no con el espíritu de crítica, sino con un espíritu de amor, de reconciliación, de crecimiento espiritual para mí y para aquel hermano. Póngase de pies.